El día de hoy vamos a ver la conexión a Postgres mediante SICOV2. Vamos a ver cómo puedes crear una nueva sesión en la base de datos de un modo sencillo. Luego veremos un modo más adecuado para conectarnos que se aproxima más a lo que se usa en el mundo real. Primero debemos de saber qué es SICOV2. SICOV2 es una integración de los componentes de Postgres para poder ser manipulado por Python mediante la librería llamada de igual manera. Esta librería debe ser instalada e importada para poder ser utilizada. Bienvenidos a Diego Dev por Diego Soto. Tutoriales de programación, ciberseguridad y redes y comunicaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de todo el contenido. Para poder instalar SICOV2, primero abrimos una nueva terminal y escribimos pip install SICOV2-binary. Pulsamos enter y esperamos que se nos instale SICOV2. Luego de ello, en nuestra carpeta de nuestro proyecto, vamos a crear un nuevo archivo llamado conexión.py. Vamos a importar SICOV2 y también vamos a importar de SICOV2 la clase error. Creamos una clase llamada conexión. Dentro de ello vamos a crear un método llamado conectarse, método función. Luego creamos una variable llamada conexión y va a ser igual a SICOV2 punto connect y le pasamos como parámetro o como parámetros. Primero le pasamos el usuario, que por defecto es Postgres, coma, el password, que en mi caso es admin, le pasamos el host, localhost, pasamos el puerto, que por defecto Postgres trabaja con el puerto 5432, y por último le pasamos el nombre de nuestra base de datos. En mi caso le voy a poner prueba. Pero antes de eso, vamos a crear un bloque tree exception. Dentro de tree vamos a pegar todo lo que está en la variable conexión. Dentro de paréntesis vamos a escribir excepción, coma, error, as, heads, dos puntos. Vamos a imprimir en caso hubiera algún error. Vamos a mandar un mensaje. Y capturamos el error.
Luego de ello vamos a validar que todo salga bien con un if. Si la conexión es diferente de none, entonces retórname la conexión. Pero antes de ello, imprímeme un mensaje diciendo conexión exitosa con la base de datos. Luego de ello, vamos a llamar a la función conectarse. Si ejecutáramos ahora, nos va a causar un error porque todavía no creamos nuestra base de datos prueba. Para crearla, simplemente abrimos PostgreSQL. Esperamos un momento que cargue. Una vez abierto, escribimos nuestra contraseña. Abrimos nuestro servidor. En mi caso tengo dos servidores, PostgreSQL 13 y PostgreSQL 15. En este caso voy a utilizar el PostgreSQL 15. Abro. En base de datos voy a crear una nueva base de datos. Y le voy a poner de nombre prueba. Le doy a guardar. Ahora ejecuto. Y como pueden ver, nos manda un mensaje en consola diciendo que la conexión ha sido exitosa con la base de datos. Y esta sería la manera más simple de conectarnos a una base de datos PostgreSQL a través de Python y a través de SICOF2. El segundo método y el método que se utiliza en la vida real o en el área laboral es la conexión avanzada a PostgreSQL. Lo más habitual es almacenar la configuración de acceso a la base de datos en un archivo .ini. Para conectarnos como realmente se debería hacer en el mundo real o en el mundo ya laboral, primero vamos a crear un nuevo archivo, le vamos a poner de nombre configuración base de datos .in. Dentro de ello vamos a crear una sección llamada PostgreSQL. Vamos a crear un parámetro llamado user, el cual va a ser nuestro nombre de usuario. Creamos otro parámetro llamado password. Escribimos nuestro password o nuestra contraseña, que en mi caso es admin. Luego le vamos a pasar el parámetro host, localhost, el puerto 5432 y el nombre de la base de datos, que en mi caso es prueba. Luego de ello voy a crear un nuevo archivo llamado conexión2.python, la extensión de Python. Primero voy a importar config parser. Luego de ello voy a crear una clase llamada conexión2. Dentro de la clase voy a crear
una función. Le voy a poner de nombre conectarse, que va a tener como parámetro un archivo y una sección. Primero voy a crear un objeto de tipo config parser. Le voy a poner de nombre parser. Va a ser igual a config parser. Luego de ello voy a leer el archivo con parser.read y como parámetro le paso el archivo. Una vez que ya hemos leído el archivo, ahora vamos a obtener todos los datos de la sección de nuestro archivo de configuración. Primero voy a crear un diccionario, el cual va a capturar todo o va a contener todos los datos de nuestra sección. Le voy a poner diccionario datos. Va a estar vacío inicialmente. Luego de ello vamos a verificar que exista la sección dentro de nuestro archivo de configuraciones. Vamos a verificar que exista la sección dentro de nuestro archivo. Para ello hacemos una condición con un if. Decimos si el objeto parser.hasSection, le pasamos como parámetro nuestra sección. Luego de ello vamos a recuperar todos los ítems o todos los elementos que contenga la sección. Para ello vamos a crear una nueva variable llamada parámetros, que va a ser igual al objeto parser.item y le pasamos como parámetro la sección. Como el método items retorna un diccionario, ahora lo que tenemos que hacer es recorrer ese diccionario con un for. Luego de ello vamos a crear o vamos a llenar nuestro diccionario de datos. Primero vamos a pasar la clave, que va a ser igual a index en la posición 0. Y el valor va a ser igual a index en la posición 1. Entonces la clave del diccionario va a estar o va a ser el index en la posición 0 y su valor va a ser el index en la posición 1. Luego de ello, simplemente vamos a retornar el diccionario datos. Luego de ello vamos a crear una clase llamada o un archivo llamada prueba conexión.py. Vamos a importar SICOF2. Vamos a crear una nueva clase llamada prueba conexión. Dentro de ello vamos a crear una función llamada prueba conectividad.
En la parte de arriba simplemente vamos a importar la clase SysCof2 y también vamos a importar primero el archivo conexión 2 y la clase conexión 2. Dentro de nuestra función prueba conectividad vamos a crear una variable llamada parámetros, el cual va a ser un diccionario, pero ese diccionario se va a llenar desde nuestra clase conexión 2 punto en nuestro método conectarse, que requiere como parámetros un nombre de archivo y un nombre de sección. Conectarse, entre comillas simples, escribimos el nombre de nuestro archivo, el cual es configuración base de datos.ini. Escribimos configuración base de datos.ini, coma, y nuestra sección llamada PostgreSQL. Luego de ello vamos a hacer la conexión con la base de datos. Para ello vamos a crear una variable de tipo conexión, que va a ser igual a SysCof2 punto el método connect, y le pasamos como parámetro los parámetros. Luego de ello vamos a verificar que de verdad nos devuelva la conexión. Hacemos esto con un if, verificamos o decimos si la conexión es diferente de none, entonces mándame un mensaje diciendo conexión establecida con la base de datos. Caso contrario, mándame un mensaje diciendo error al conectarse con la base de datos. Ahora llamamos al método o a la función prueba conectividad y ejecutamos. Acá tenemos un error, nos dice que tenemos un error con la importación de config parser. Entonces nos vamos a nuestro archivo conexión, en la importación de config parser cambiamos parser de minúscula a mayúscula, en el objeto parser también. Luego en nuestro archivo prueba conexión, después que verificamos que se establezca la conectividad, vamos a retornar la conexión, pero antes de ello tenemos que desempaquetar el diccionario parámetros. Para ello simplemente agregamos doble asterisco. Ahora nuestro archivo configuración base de datos.ini vamos a cambiar el nombre de usuario de PostgreSQL a simplemente Postgres. Ahora ejecutamos y como pueden ver nos dice que nos hemos conectado correctamente con la base de datos. Este vendría a ser el método avanzado o el método el cual en el campo laboral se utiliza tal como para conectarnos, como para hacer diferentes configuraciones. Se utiliza un archivo llamado o un archivo de configuración.